15 de marzo y desde hace 28 años se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Desde entonces, desde 1983, la Organización de las Naciones Unidas fomenta la difusión de los derechos de los consumidores y acá en nuestro país contamos con la Defensoría del Consumidor, que es la entidad que vela por la protección de sus derechos. Para ahondar un poco más en la importancia de este día, nos acompaña como todos los martes y jueves Julio Segueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Julio, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Elida, buenas tardes. Julio, en primer lugar, ¿qué representa para El Salvador celebrar o conmemorar este día? Bueno, imagínate, este es un proceso que ha ido de menos a más. De repente, El Salvador se adhirió a estas directrices internacionales de la ONU sobre derechos del consumidor y en ese momento tal vez la institucionalidad no estaba preparada para tutelar de una manera muy efectiva los derechos de los consumidores. Entonces ha habido un gran trabajo, ha habido un proceso bastante interesante, hablando en el esquema social y en el esquema jurídico, de tutela de derechos del consumidor. Por ejemplo, parte de ese proceso ha sido la aprobación en el 2005 de la nueva Ley de Protección al Consumidor, que incluye una lista de derechos del consumidor que tutela de una mejor manera y que pone los puntos sobre las IES en el tema de consumo. Y bueno, la pieza de correspondencia que también se ha presentado para reforma de la Ley de Protección al Consumidor va encaminada a ese proceso en donde se está intentando tutelar aún mejor los derechos de los consumidores. Y es no solo un trabajo de Defensoría del Consumidor, sino que es un esfuerzo y un trabajo que toda la sociedad en conjunto está realizando. Hoy, por ejemplo, que se está celebrando el Día Internacional del Consumidor, se ha tomado el tema específico de la juventud consumidora, hablando del consumerismo y tratar de incentivar a las personas, a la juventud sobre todo, a no dejarse llevar por la propaganda, no dejarse llevar por las modas, no dejarse llevar únicamente por esas ideas que pueden ser bonitas en algún momento, sino tener un consumo responsable, tener un consumo informado. Julio, ¿qué tanto se ha avanzado en materia de educación de los consumidores? ¿Qué tanto hemos aprendido a ser buenos consumidores y a conocer nuestros derechos? Pues es un proceso, como te comento, que lleva una serie de complicaciones, pero sí ha habido un avance bastante fuerte. Por ejemplo, imagínate que alrededor del 2004 se tenía una tendencia de más o menos 400 reclamaciones al año que podían estar teniendo en ese momento la Dirección General de Protección al Consumidor, que era la institución que existía en ese momento. Ahora estamos hablando de 1.500 reclamaciones al mes. O sea, es una cantidad exorbitante de reclamaciones que se están recibiendo y esto es una muestra clara, no necesariamente de que el mercado ha empeorado, pero sí una muestra clara de que las personas están encarnando esa noción de que son consumidoras, que tienen derechos y que tienen una institución que los está tutelando. Importante ahí el derecho a la información, como tú lo mencionabas, pero hay un segundo derecho sumamente importante que es ser protegido contra la publicidad engañosa. ¿Qué tanto se ha avanzado en materia de esto? También se puede entrar a la página web de la Defensoría del Consumidor y ver algunas resoluciones puntuales que se han emitido en el tema de publicidad engañosa. Por ejemplo, el año pasado, creo, pasado o antepasado, se emitió una resolución que sancionaba con cerca de $30.000 a una empresa que precisamente estaba emitiendo publicidad engañosa a las personas consumidoras. Entonces, sí, en este momento la Defensoría del Consumidor tiene una cero tolerancia con el tema de las cláusulas abusivas y con el tema también de la publicidad engañosa. Si una persona de repente ve una publicidad, una valla, que de repente tiene una publicidad que no es cierta, que está engañando a las personas, voy al supermercado y me doy cuenta de que es completamente falso lo que están sacando en los periódicos, en la televisión tal, se puede poner una reclamación. Pueden llamar al 910 para que de inmediato Defensoría haga presencia en el lugar y verifique si esa publicidad es cierta o no es cierta. Pueden también poner sus reclamaciones en línea en www.defensoría.gov.sb, contarnos un poco cómo se han dado cuenta de la publicidad, dónde está, si es periódico, si es radio, otro medio, y la Defensoría del Consumidor va a tomar cartas en el asunto. Julio, otro de los puntos importantes es que la Ley de Protección al Consumidor establece que el derecho a adquirir bienes y servicios en las condiciones que el proveedor ofertó. ¿A qué se refieren? La publicidad es como la primera etapa, ¿verdad? Yo recibo una publicidad, un bombardeo en el mercado y de repente yo me animo a adquirir un determinado bien o servicio. Y puede ser que la publicidad que me han dado sí la cumple, sí está el precio que afirmaron, el color, el tamaño, la cantidad, me están cumpliendo las ofertas. Pero de repente yo me doy cuenta de que algún interés en un tema financiero, por ejemplo, no había sido publicado. No había sido publicado en el diario como lo manda la ley o no estaba en el contrato.
o de repente una garantía que está ofrecida no me la quieren cumplir, o las cantidades no son las correctas. En esos casos en donde yo ya contraté, yo ya pagué, por ejemplo, yo ya firmé el documento y tal, yo tengo derecho a que me cumplan ese contrato, a que no se escuden en alguna cláusula mal redactada o con una letra muy pequeña. No, si el contrato es claro y dice exactamente cuáles son las obligaciones que el proveedor tiene, está, pues valga la redundancia, está obligado a respetármelas. Y yo tengo derecho a hacer una reclamación por esos incumplimientos contractuales que me puedan estar haciendo. Julio, estamos hablando de derechos, pero los consumidores me imagino que también tenemos deberes. ¿Cuáles son estos deberes que debemos tener en cuenta también para que esta conmemoración siga siendo como lo es hasta el momento? Pues debemos ser responsables en el consumo. Nuestros deberes son informarnos suficientemente sobre los bienes y servicios que estamos teniendo, tener un consumo responsable, hacer nuestro presupuesto, hacer nuestra priorización de gastos, ver qué es más importante, qué no tanto, ajustar mi presupuesto a eso, tener un consumo que sea sustentable y que no haga caer al país también en una situación insostenible, ¿verdad? Consumir más productos nacionales que extranjeros es, por ejemplo, una tendencia que estamos tratando de fomentar como consumidores y ser conscientes de ese gran poder que tenemos como consumidores. En algún momento anterior hablábamos de que el consumidor es un gigante dormido y es precisamente porque tenemos un gran poder en el mercado. Nosotros podemos determinar cuáles son los bienes y servicios que van a estar en el mercado. Y sí, nosotros tenemos una sabiduría de saber escoger a los que no dañan al medio ambiente, los que son más baratos, los que permiten que toda la sociedad disfrute de un determinado bien o servicio, y nosotros los consumimos más este tipo de bienes y no otros que tienen que ver más con la moda. Claro. Entonces vamos a tener un consumo responsable. Perfecto, te agradecemos, Julio, te esperamos el próximo jueves. Estamos para servirles.